Hola, hola, ¿cómo están? Probando, probando. Uno, dos. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Probando, probando. Uno, dos, uno, dos. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Hola, hola, hola. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Hola, Memo, buenos días. Hola, Qué buenos gusto días. saludarte. Hola, hola, buenos días a todos. Buen día, Memo. Buen día a todos. Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Oigan, aprovechando un poco de en lo que se conecta Larry, que todavía no lo veo conectado por acá. El día de ayer, el entrenamiento, los que están conmigo en el plan de 30 días, evidentemente estaba haciendo el entrenamiento y se me fueron las cuentas y me seguí con eso y después me di cuenta como puso esta Juliet. Entonces, mandemos hoy el calendario con 50 horas programadas para la actividad que vamos a hacer. Les quiero dar ese anuncio. En un rato lo especifico un poco mejor en el grupo. Ya está entrando Larry al entrenamiento. Así que buenos días. Qué bueno que están por acá. Bienvenidos. Buen día. Beto, Esther, Marta, bueno, Leti, Pedro, Nelly. Qué bueno todos los que tienen la cámara prendida. Ceci, Larry. Buen día. Y bueno, déjenme buscar al señor Raskin que ya anda por acá. Ok, está a punto de tener audio. Hey, Larry. I am here. Morning. How are you, Larry? Excelente. Awesome. Hold on. Un momento.
I'm going to silence all. Ready. You're in silence, Larry. You're in mute. Ready. Hey, equipo. ¿Cómo está? Buenos días a todos. Buenos días, Larry. Buen día a todos. Let me see. Okay, we got a great group on right now. Let me just get all set up here. I had to take my son to work today. Larry, I want to tell you one activity that we're going to have the next week. Okay. We're going to have 100 ABOs, and we're going to make a schedule of 10 days to speak with 100 prospects, each one. So we're going to have meetings of 30 minutes, and each one are going to speak is going to say his story, and is going to enroll to a presentation. So this group is going to have this activity, so I want to tell you that. We're preparing the activity, so we are super excited about it. Yes, if you could just share this with everybody. Memo just share with me what you're going to do over the next 10 days. Memo me acaba de hablar un poco sobre lo que vamos a hacer los siguientes 10 días de estar prospectando masivo. You know, one of the things that I believe in is that the most intelligent, successful entrepreneurs love this if they hear it the right way. Una de las cosas es que los empresarios más exitosos de cualquier ámbito aman escuchar las cosas de la manera correcta. And I believe that when they come to the table, if they're talked to appropriately, they will have no problem getting into this program if they believe that the people leading it can show them how to do it. Y yo sé que si ustedes se sientan con estas personas y lo hablan de la manera correcta, sin ningún problema cualquier persona de cualquier perfil se va a querer integrar al programa de ACN y Flash. I believe that 30 years ago when I was building my team, Hace 30 años cuando yo estaba haciendo mi equipo, I had doctors and lawyers as regional vice presidents in separate organizations. estaba llevando doctores y personas de perfiles ejecutivos a posiciones de vicepresidente regional en diferentes organizaciones. Major executives of corporations, as well as very successful entrepreneurs, all RVPs in different organizations. Grandes empresarios, pero también ejecutivos de alto rango de corporativos. Todos estaban llegando a vicepresidencias. And I had everybody else that wasn't that wanting to be a serious player in ACN, and they made it to RVP and SVP. Y todos los que no tenían ese perfil estaban viendo llegar a eso y querer llegar justo a la vicepresidencia regional y vicepresidencia superior haciendo lo que tenían que hacer. It's for the 18-year-old, it's for the college student, and the serial entrepreneur. Es para alguien de 18 años, es para alguien de la universidad, pero también es para un empresario serio. And everything is about how they hear the opportunity. Y todo tiene que ver de cómo escuchan la oportunidad. You know, there is every company has its stories. Todas las compañías tienen historias. I'm a story inside of ACN. Yo soy una historia dentro de ACN. The story about me was that I set a higher standard. Mi historia es que yo puse un estándar mucho más alto. I was not an amateur. No I era was un a amateur. professional in the industry of network marketing. No era un amateur, pero me estaba convirtiendo en profesional en la industria de network marketing. I didn't treat it like a hobby. I didn't treat it like a fantasy. I didn't treat it like a lottery ticket. No lo traté como un hobby, no lo traté como un pasatiempo, no lo traté como un billete de lotería. I treated this like an honorable profession and a multi-million-dollar business. Lo traté como una honorable profesión en un negocio multimillonario.
So the standards that I set for myself and the way that I presented and the way that I trained was different than anything else that was out there. Así que el estándar que yo puse de cómo vestía, de cómo lo trataba y cómo lo hacía era muy superior a lo que estaba pasando allá afuera. The questions that I would have, that anybody would have, is, can I do it? Las preguntas que todo el mundo tenía era, ¿lo puedo hacer? Is it simple? ¿Es simple? And will someone help me to learn more and develop more into being the person that can be an RVP and SVP? Entonces, si alguien me enseña y alguien me lleva de la mano y alguien me muestra el camino, entonces yo podría llegar sencillamente a vicepresidente superior. So I knew that I had to own that presentation. And we've talked about that for many months now in my weekly trainings and on trainings with you. Yo sabía que tenía que volverme un maestro en la presentación de negocio. Lo hemos entrenado mucho últimamente. But it was really the science of how to do ACN. Science. Pero era realmente la ciencia de hacer ACN, la ciencia de hacerlo. Now, science definition is the discovery of how and what things are. La ciencia es descubrir justo qué cosas se tienen que hacer para. How you become successful. What is involved in the makeup of becoming successful. ¿Cómo te tienes que volver exitoso? ¿Qué es lo que tienes que hacer para volverte alguien de éxito? So I knew it was the psychology behind what we would tell other people to do. It's the mentality behind the activities. Yo sabía que había una mentalidad detrás de lo que había que hacer, una psicología detrás de las actividades al momento de hablar con alguien más. Because if people understood why they were doing the activity, it's always best in them doing it when they know the psychology behind it. Si las personas logran entender por qué tienen que hacer esto, eso va a ser muy poderoso dentro de la psicología que hay detrás, que entiendan por qué hacerlo. Like, just a very simple example. Your child is near a hot stove. Again, Larry, I don't understand that. Your child is near the oven in the kitchen. The Tu stove. hijo está cerca del horno prendido, del horno caliente de la cocina. You say, don't touch the stove. Y tú le dices, no toques eso, no toques el horno. You can get hurt. Te puedes lastimar. Well, they don't know why, Ellos no saben por qué, because you didn't tell them it would burn them. You didn't tell them it was hot. pero no le has dicho que es porque está caliente, que eso está ardiendo. But they touch the burner, the stove, and they get and they go, ow, and they burn themselves. Así que como no les dijiste que eso los va a quemar, entonces llegan y lo tocan y sí, se van a quemar. Ahora les va a arder el dedo. See, you told them what not to do, but you didn't tell them why not to do it. Les dijiste qué no podían hacer, pero no les explicaste por qué no lo hicieran. And what is the likelihood that they're going to touch a hot stove again? Y obviamente eso sucedió y si no hay un por qué, tu hijo podría tocarlo nuevamente. So I just want you to understand that it's the standards that you set in your business, the standards that Memo has in teaching this organization that either raises the bar or lowers the bar. Hay unos estándares que se están entrenando en esta organización y esos estándares por cumplirlos o suben el estándar de la organización o van a bajar el estándar de la organización. Here's a standard, a professional standard versus an amateur standard. Hay un estándar profesional contra un estándar amateur. Professionals, serious professionals make serious money. El estándar profesional hace dinero serio. Amateurs, if they don't take it seriously and understand the science of why things work the way they do, will always remain an amateur, and amateurs do not get paid. Los amateurs no entienden lo que hay detrás, no entienden el por qué se hacen las cosas, no entienden la ciencia de hacerlo. No lo hacen de la manera correcta y por eso es que cobran como amateurs. So
when I set my sights on ACN in the beginning, it was to make millions and millions and millions of dollars on a local, regional, national, and international level. Así que cuando yo puse mi estándar, cuando puse mi ciencia en lo que yo hacía de ACN, elevé la vara hacia un nivel profesional y se generaron millones, millones, millones de dólares porque yo puse ese estándar en mi organización. So would you say that that was a different standard? I set the bar high. I set my standards high. Wouldn't you agree with that? Así que tú estarías de acuerdo conmigo si te digo que yo elevé la vara, que puse el estándar muy alto y que subí el nivel de la organización. ¿Estás de acuerdo conmigo que así lo hice? But if my attitude and my language and how I show up is not congruent with my standards, it doesn't matter. Pero si mi actitud, mi forma de vestir, mi forma de hablar no hace congruencia con el estándar que puse, o sea, va a pasar algo. It doesn't match. No va a cuadrar. Si no estoy haciendo el estándar que estoy poniendo con lo que estoy reflejando, no cuadra, no es lo mismo. So when I was talking about this to very successful people before ACM was even successful, was when I started, when there was no success and no one was making any money, but I came at people like this was the greatest thing of all time. Así que yo puse un estándar, ya que antes de que ACN tuviera éxito, antes de que ACN tuviera historias de éxito, yo elevé el estándar, yo hablaba con la gente y les hablaba sobre lo que el éxito que esta compañía iba a tener. I'm leading the national expansion of a revolutionary company in Mexico. Yo lidero la expansión de una organización sumamente exitosa en México. We're using Querétaro. We're using Mexico City. Whatever city you're in, we're using the city that you're in as the hub, as the main hub of all of the development in Mexico. Puedes hablar de que en la ciudad donde estás, ya sea Lima, Bogotá, México, Querétaro, donde estés, es el punto de expansión para todo el país y toda Latinoamérica. This opportunity has the ability to create extreme income for the people that take it seriously, like me and my leadership team. Esta oportunidad tiene la habilidad de traer millones de dólares absolutamente a toda la organización que está haciendo esto junto conmigo, liderando la expansión. If you understand the opportunity and the compensation plan that I go over today, like we did, you'll understand how serious this can be for you and your family. Si quieres escuchar lo que es el plan de compensación y lo que yo sé generar con este ingreso para ti, para tu familia, vas a cambiar absolutamente toda tu realidad con esto. There's a handful of leaders that are all positioned to make six figures in the next 12 to 24 months. Hay un puñado de líderes, hay demasiadas personas que pueden ya llegar a generar 6 cifras al mes en mi organización. And based upon what I've heard about you and the businesses that you run, this is right down your alley. Y lo que escuché de lo que tú estás haciendo y lo que construyes actualmente, esto te queda perfectamente para explotar lo que haces hoy. So I want you to know I'm very excited about speaking with you today. Así que quiero que sepas que estoy muy emocionado de hablar contigo el día de hoy. Memo told me a lot about you. Memo me dijo muy buenas cosas de ti. And Memo is going to change his life. We've made some commitments together over the next 24 months. His life will never be the same again. Y te quiero decir que la persona que te trabajo acá va a tener obviamente toda la habilidad de cambiar su vida, va a generar dinero seriamente. And in my mind, I say, punto final. Y en mi cabeza obviamente me pongo a decirle, ese es el punto final. And then I say, now I'm going to cover the industry, the company, the services, and how we get paid. Así que voy a cubrir la industria, los servicios, la empresa y cómo nos pagan. But here's a warning. Pero aquí hay una advertencia. You're going to have to try real hard not to fall in love with what I'm sharing with you today. Vas a tener que tratar de no enamorarte de lo que estoy a punto de compartirte. And I'll give a little smile. He'll probably smile. He'll say, well, let me hear it. Ok, ya pongo una sonrisa después de haber dicho eso. Intenta no enamorarte de esto. Ok, y la persona dice, déjame escucharlo. You see, I want to check in with you right now. Quiero hacer un chequeo rápido contigo en este momento. All of you listening. Todos ustedes prendan cámaras, escuchen. I'm having fun with this.
Me estoy divirtiendo con esto. That person in front of me knows I'm taking this serious as a heart attack. La persona que está haciendo esto está viendo que estoy tomando esto sumamente en serio. I mean, they know I own what I do. They know that I am dialed in. I am focused. Saben que estoy dominando esto, saben que estoy totalmente concentrado, estoy enfocado. I'm not in to make a little bit of money. No, I've seen enough that there's millions in my vision, millions in my eyesight. Él va a poder ver que no estoy enfocado en algo de dinero adicional. Vas a ver que estoy visualizando millones de dólares, haciendo en verdad millones en este negocio. And for some of you that are uncomfortable talking about money, Y para los que están un poco incómodos de hablar de dinero, you can say that you're in a position to earn 3 times as much money as I've ever earned in my life in the next 12 to 24 months. I can triple my best year's income of all time. así que si no quieres mencionar cantidades, di que vas a hacer 3 veces mucho más de lo que habías hecho en los últimos meses, que vas a ganar en un año lo que antes te tomaba 3, 4 años de desarrollar y tener. And so I want you to know that it's the standard that I set for myself and my organization early on 30 years ago that moved this company into massive momentum. Quiero que sepas que lo que me llevó a momento masivo fueron los estándares que puse de mi organización desde el principio. I focused 100% on my leaders having a full day of activity. Enfocaba en que el 100% de mi gente tenía toda la agenda llena totalmente, full actividad. I would try to be involved in all of my leaders' daily activities. Me involucraba diario en las actividades diarias de toda mi organización. As I was working my own open line activity with my own prospects and new brand leaders with their prospects. Estaba totalmente involucrado con las actividades de mis líderes, pero también estaba en mi línea abierta trabajando, generando nuevo negocio, nuevos prospectos, nuevas líneas de negocio, desarrollando nuevo negocio. I was smiling and dialing. I was smiling and dialing. I was just calling, call after call after call after call. Lo que hacía todo el día era estar riendo y marcando, sonriendo y marcando, llamada tras llamada sin descanso. I mean, back then, cell phone service was very expensive. En ese entonces, el servicio de telefonía de casa era súper caro, súper caro. So most of my phone work was the inviting part of it, but all of my presentations were face to face. Lo único que yo hacía por teléfono era estar invitando, pero el 100% de mis presentaciones eran cara a cara, en vivo. 1994, folks, where were we technology-wise? 1995, where were we? 1994, así es como donde yo construí. ¿Dónde estamos ahora? I mean, it wasn't the Flintstones, but it was a long time ago. No eran los Picapiedra, pero fue hace mucho tiempo. That should all make you smile, I would think, right? Eso obviamente le arrebata una sonrisa a todos, ¿cierto? But I wanted you to know it was the standard. Think of this. Pero quiero que sepas que era el estándar. Piensa en esto. You can either try to make this work. Tú puedes tratar de hacer que esto funcione. You know what you try? You try on shoes. Tú puedes tratar, pero para tratar solamente con tus propios zapatos. You try on clothes. Tú te pruebas de tu ropa. You test drive a car. También puedes a lo mejor probar un carro. Because of the way I show up, you're not test driving my opportunity. No way. Porque en la manera en la que yo dirijo esto, no hay manera en que tú estés nada más testeando el negocio. No puedes hacer eso. The only test in this opportunity is when they look at you and see how serious you are. La única verdadera prueba que existe en este negocio es cuando tienes al prospecto enfrente y te está probando a ti a ver qué tan serio eres. Because I start off all my presentations with this one question.
Porque siempre empezaba todas mis presentaciones con una simple pregunta. Imagine a company in the country of Mexico. Imagine a company in the country of Mexico giving you the opportunity to get paid when people pay all the bills they have to pay for every month. Imagina una compañía en México, una empresa establecida en México que te paga a ti por servicios que todo mundo utiliza y paga todos los meses. I want to make sure you understand the question. Quiero que entiendas la pregunta. An opportunity where you and I get paid every time someone in Mexico pays a bill they have to pay for every month. La oportunidad que tú y yo tenemos de poder cobrar un ingreso cada vez que alguien en el país está utilizando un servicio de los que nosotros proveemos. If there was an opportunity like that, would you want to know more about it? Si conoces una mejor oportunidad que esto, créeme que yo quisiera saber de eso. I'm sure they're going to say, that sounds pretty cool, right? Or tell me more. Estoy seguro que con esas palabras correctas te van a decir, oye, eso suena bien, dime más. When I saw that and I saw that that was possible, I thought to myself, how in the world can I do that? Cuando vi eso y escuché esto, lo único que me pregunté a mí mismo es cómo voy a poder yo hacer esto. Well, the name of the company, and I'll roll right into the presentation. Así que para en ese momento le digo el nombre de la empresa y comienzo la presentación. Now, I wanted to talk to you today, and I wanted to show up today so you could see how I am when I communicate. Así que hoy me quiero aparecer con ustedes, me estoy poniendo acá el día de hoy para poderte demostrar cómo yo comunico. When people saw me present, and when people saw me train, people that were not in my organization wanted to get into my meetings. People that were not in my organization wanted to get into all my trainings. Cuando las personas de otras organizaciones me veían presentar, querían estar en mis presentaciones. Cuando la gente de otras organizaciones me veía entrenar, querían estar en mis entrenamientos. Because even though our opportunity is the sexiest sounding opportunity in the industry, porque con todo eso, nuestra oportunidad es la forma más sexy, es la verdad la oportunidad y el negocio mucho más sexy que existe ahí. what they don't know is exactly how to do what we do very simply, but systematically. Pero la mayoría no sabe hacerlo sencillo o hacer algo sistematizado. It's very important that I developed a system, non-negotiable, that if you follow it, you win. Es súper importante seguir el sistema que ya está seteado, solamente seguirlo y con eso tú vas a poder ganar. My organizations over the years have promoted out over 500 regional and senior vice presidents worldwide. Mis organizaciones, con el paso del tiempo de lo que yo construí, llegaron a generar más de 500 vicepresidentes regionales alrededor del mundo. Let that sink in. Pero bueno, eso está ahí. Now, I'm not saying that to impress you. I'm just telling you, when you develop a system, most of the work, hard work, is in the system developing it. Once the system is developed, then all people have to do is to follow it. And what you have to do as leaders is teach it effectively. Así que no te digo esto para impresionarte, te digo esto para que sigas el sistema, que el sistema está totalmente hecho y que tú tienes que hacerlo de la mejor forma posible para que ahora tú puedas enseñar a tus líderes y hacerlo ellos de la misma manera. The system of prospecting. El sistema para prospectar. Professionally inviting. Para invitar profesionalmente. Presenting. Presentar. Launching reps. Lanzar nuevos negocios, lanzar nuevos brand leaders. Compensation. Plan de compensación. Customer acquisition. Adquisición de clientes. Promoting events. Promover eventos. I am 7 conversations away
from being financially free and financially independent. Am I going to take this seriously or not? Son 7 conversaciones que tienes que dominar. Estás a una distancia de 7 conversaciones de cambiar absolutamente tu vida y dominar, hacerlo o no hacerlo. And what I understood is that when I owned every one of those, every one of those elements, every one of those topics, people just moved toward me. They knew I owned it. Cuando dominé esas 7 conversaciones, cuando dominé esos 7 puntos y me hice excelentemente bueno en esto, la gente venía hacia mí, lo dominé. And when you show up that way, like Memo shows up that way, most people will get in your business. Por eso es que cuando nos aparecemos de esta manera y te apareces con ese estándar, el negocio tuyo va a poder crecer. The standard that you need to have, write down these words. El estándar que tú tienes que tener, por favor, anota estas palabras. You need to be committed to the highest standards. Tienes que estar comprometido a los estándares más altos. Convicted. Convencido totalmente. You need to be respectful of the system. Tienes que respetar el sistema. You need to honor the system. Tienes que honrar el sistema. If you honor and respect and dignify, Si tú honras, respetas y dignificas and you own the material to teach, y dominas el material y lo puedes enseñar, you automatically elevate the standard. automáticamente vas a elevar el estándar. Because most people in our industry will remain amateur. Porque la mayor parte de la gente que está en nuestro negocio va a permanecer como amateurs. The problem with our industry is most people never get out of the amateur standard. Una de las cosas de nuestro negocio, de nuestra industria, es que la mayor parte de las personas se mantiene todo el tiempo con estándares amateurs. You know, I'm an answer to somebody's problem. Soy la respuesta de un problema de alguien. There's something in me that I'm going to share today that is extremely valuable. Hay algo en mí que yo tengo que es extremadamente valioso. There's something in me that people need to hear. Hay algo en mí que la gente necesita escuchar y saber. And I know it's not for everybody. Yo sé que no es para todos. And if it's not for you, that's okay. Step aside or next. Si no es para ti, está bien, comprendo, pero quítate, voy por el que sigue. But no one can tell me I'm not somebody's answer today. Pero nadie me puede decir que yo soy la respuesta de alguien el día de hoy. Oi! Oi! Lo soy. That's why I have this standard of saving people's lives. Por eso es que yo puedo tener el estándar de salvarle la vida a la gente. I'm not just bringing opportunity, I'm saving a life. No estoy solamente trayendo una oportunidad, literalmente estoy salvando una vida. Creating a future for a family. Creando un futuro para una familia. Speaking life into what is currently dead. Hablando realmente de lo que está pasando el día de hoy. That's what I do. And when you think that way, you show up differently. Así que cuando hablas así, te apareces así, la gente te va a ver diferente. How many of you want me talking to your best people that you could ever put in front of this? ¿Cuántos de ustedes les encantaría que yo pudiera hablar frente a las mejores calidad de personas que ustedes pudieran poner frente a mí? Levante la mano. Bring it. Tráelos. Why? Why do I say that? ¿Por qué dije eso? Because they're going to know that there's an opportunity. That's number one. Porque tienen que saber que tenemos una oportunidad. Esa es la parte número 1. Number two, I'm going to put tremendous focus on long-term residual income.
Voy a poner un tremendo enfoque en el largo plazo de generación de residuales. Number 3, I'm going to talk about the genius of us paying you bonus money weekly as you wait for that long-term residual to grow and grow and grow. Como punto número 3 voy a hablar de lo genial que es estar cobrando dinero todos los viernes por estar construyendo organización que está crece y crece y crece tus regalías. This is not about, getting a piece of this company. It's about dominating, controlling, and taking ownership of the geography in Mexico. No se trata solamente de tomar un pedacito, se trata realmente de dominar, de llegar absolutamente todo, de tomar un porcentaje de la industria completa, de la región completa, de Latinoamérica, de tu país. Would you like to own most of Mexico City, yes or no? ¿A quién Would de you like to ustedes own les most of gustaría, Guadalajara, yes or no? a quién de ustedes les gustaría dominar totalmente tu ciudad, Guadalajara, México, Querétaro, Lima, Bogotá? When you talk to people like that, they know this guy's not toe dipping. This guy isn't just wanting to see if it works. This guy is focused. This person is, whether I do this or not, that guy's going somewhere. La gente va a decir, este chico no está jugando, este chico no va por cosas pequeñas, él sabe por lo que va, él sabe lo que quiere tener. It's the standard. Es el estándar. How many people like the standard that I'm sharing with you? ¿A cuántos de ustedes les gusta el estándar del que estamos hablando el día de hoy? Que les comparto. Now, I wasn't like this always. I wasn't, because I didn't know how important it was. Obviamente no fue así todo el tiempo. Empecé a hacer así cuando vi lo importante que era hacer así. And I also want to say that there's a lot of ladies on the Zoom today. Y quiero decir esto porque sé que hay muchas mujeres conectadas en el Zoom de hoy. I want to speak to you for a second. Quiero hablar con ustedes exclusivamente un segundo. You're not Larry Raskin, I get that, and I'm not you. Yo entiendo que tú no eres Larry Raskin y que yo no soy tú tampoco. But you could say everything that I said the way that you say it. Pero tú puedes decir absolutamente todo lo que acabo de decir ahorita en la forma correcta que tú lo puedes decir. Wrapped up in a non-negotiable attitude. Llena todo y tú ten una actitud no negociable. And deflect it to the people, the team that you're working with. You need to meet, the person that's leading the expansion, the number one guy, Memo Tajonar. Tienes que reflejarlo frente a las personas con las que estás hablando y dirigirlos a una conversación con el vicepresidente número 1, Memo Tajonar. What's very attractive to me in business Lo que es muy atractivo para mí en los negocios is a very strong-minded woman that is non-negotiable. una mujer de mentalidad muy fuerte, de una gran imagen que realmente tiene algo que no es negociable. Women are better than men in this industry. Las mujeres son mejores que los hombres en esta industria. I'm not smiling and I'm not joking. No estoy bromeando, no me estoy riendo. There's more millionaire women in network marketing than there are men. Hay muchas más mujeres multimillonarias en la industria que hombres. Now, women that are on this line are not surprised, but all the men's saying, what? Yo sé que las mujeres que están conectadas ahorita dicen, eso no me sorprende. Pero los hombres que están conectados están diciendo, ¿qué? ¿Cómo puede ser? That's a fact. I'm not making it up. Es un hecho, son números de la industria, no lo estoy inventando. So just for a second here, why is that? Why is that? Quiero que se detengan a pensar un segundo, ¿por qué? ¿Por qué será eso? Do you think it has something to do with their standards? ¿Crees que tiene algo que ver con los estándares? Passion, Pasión, helping people, ayudar a personas, helping other women, ayudar a otras mujeres, women helping women. mujeres ayudando mujeres.
And women helping everybody. They're nurturers. They nurture. Y mujeres ayudar a más personas está en su naturaleza. Men sometimes don't have the patience that women do. Algunas veces los hombres no tienen esa paciencia que las mujeres sí tienen para hacer eso. So don't get intimidated by Larry Raskin, you know. Así que no quiero que te intimides de Larry Raskin y de la conversación que tenemos. You have a lion inside of you, ladies. Tú tienes muchos dones dentro de ti, mujeres. The female lion is much stronger than the male lion. Tú tienes un león dentro de ti. Créeme que el león dentro de una mujer es mucho más feroz que el león de un hombre. The female lion is the hunter. La leona, de hecho, es la cazadora. They bring the food in. Ellas traen la comida. And they make the male lion think they had something to do with it. Y ya hacen creer al león hombre que él tuvo que ver con eso. You wonder why women are better than men? There you go. Así que si te preguntas por qué las mujeres son mejores que los hombres, bueno, ahí lo tienes. Ladies, men, all of you, I'm letting you know, if you don't set a higher standard for yourself, you're cheating your family. Hombres, mujeres, todos los que están en la llamada, les quiero decir que si no elevan el estándar, literalmente le están fallando a su familia. If you don't set higher standards in your family, Si no pones estándares más altos en tu familia, it's one of the most damaging things you could do for your children. es una de las cosas de daño que más puedes poner frente a los niños, frente a tus hijos. Child neglect. Van a empezar a flaquear los niños. That's pretty heavy, isn't it? Es algo muy fuerte, ¿no lo es? ¿No lo crees? Kids are not taught how to be successful, O sea, no puedes hablar de cómo ser exitoso, even though you can do that. pero sí puedes hacerlo. Kids, niños, they witness, they watch what you do. Los niños van a ver, van a ser testigos de lo que tú estás haciendo. So life is more caught than taught. La vida está hecha mucho más de acciones que de charlas. So what do we want to teach our kids? ¿Qué le quieres enseñar a tus hijos? What do we want to do? Do we want to have our picture one day hanging up in the main room of the house, family home, saying that's our aunt, that's our uncle, that's our grandfather, that's my mom, that's my dad. They changed the family tree forever. ¿Te gustaría tener esta historia, que esté el cuadro familiar y que los hijos, los nietos digan, ese es mi tío, ese es mi papá, ese es mi hermana, ese es mi sobrino, esa es mi abuela, que cambió la historia de absolutamente toda la familia? They had higher standards. Él puso un estándar mucho más alto. They may not have graduated college, but every one of their kids did. Hizo que todo el mundo no hizo nada más que se graduaran sus hijos como todo el mundo lo hizo. That's who we want to be. Esa persona es quien queremos ser. And that is the reason why I'm in the business of saving lives. Por eso es por lo cual yo estoy en el negocio de salvar vidas. That is why I'm the answer to most people's problems. Por eso es que yo soy la respuesta de la mayor cantidad de problemas de las personas. That is why when I have a prospect in front of me, it's not the prospect, it's the prospect's entire family's future. Por eso no nada más es el prospecto que está frente a mí, es absolutamente toda la familia y lo que hay detrás de ese prospecto que está frente a mí. There's no higher calling. No hay algo más correcto que eso, más real. If there's a higher calling than that, I don't know what it is. Si hay algo más grande de lo que acabo de decir, un llamado más grande, no sé cuál sea. What a mission. We're on a mission.
Realmente tienes que verlo como una misión. Estamos en una misión. I'm a missionary. Soy un misionario. But you see, that's in the heart. Quiero que veas que está en el corazón. What's this got to do with plans and services, and what's it have to do with when we getting electricity? No tiene que ver con los planes, con el servicio, cuando tengamos electricidad. Look, you could have all that, but if you don't catch the heart of the prospect, if you can't touch them, if you can't touch their heart, it doesn't matter what you're in. Doesn't matter what you got. Tú puedes tener todos los servicios que quieras, el 100% de todos los servicios, pero no va a suceder nada si no tú hablas con el corazón y tocas el corazón del prospecto. No va a pasar nada si no lo haces así. Who cares? ¿A quién le importa? Big deal. Ok, gran cosa. You like your the prospect could think you're in this more for yourself than you are for me. El prospecto, si tú no actúas de esa manera, va a poder decir, mira, tú estás más por esto por ti que por mí. All of you, every one of you has a story. Todos ustedes, los que me están viendo en este momento, tienen su propia historia. The truly great people that know how to present know how to weave their story into the presentation. Los mejores presentadores, los que en verdad saben presentar el negocio, son los que realmente saben cómo conversar su historia durante la presentación. And I'm not talking about mountaintop stories. I'm talking about the story when you were in the valley of your life. No estoy hablando de inventar historias. No estoy hablando de inventar historias. Estoy hablando de que seas realmente transparente y genuino cuando estás hablando del valle más grande que has tenido en tu vida y que por lo cual haces el negocio. ¿Tú por qué? Everybody can connect in the valley. Créemelo, todos podemos conectar en los momentos más bajos de nuestra vida. If we have mutual valley experiences, Tenemos estas experiencias de estar en el piso similares. I gotcha. La gente va a decir, te tengo, o sea, lo entiendo. But if I talk about this success of me and I'm this and I'm that, I'm great. I got so much money and you know, you're just a nobody, but I'll let you in on my deal. Imagínate esta conversación hablando de tengo dinero, tengo esta posición, tengo este ingreso, tenemos esto, tenemos lo otro, hablando de que tú puedes generar esto también. We call that a me monster. Me, monster. Le decimos a este el pequeño monstruo mini-mí. Everything's about them. Todo es acerca de él, todo es acerca de esa persona. I've given you a lot today. Hoy te estoy dando mucho, But if you take one or two of these things si tomas una o dos de lo que hemos hablado el día de hoy, cositas, and focus on raising the bar, raising your standard, y te enfocas en subir la vara, subir el estándar, I promise you 1 year from now, if done on a consistent basis, your life will look totally different than it does today. te prometo que si eres consistente durante más de un año, tu vida va a ser absolutamente diferente a como es el día de hoy. I know this. Yo lo sé. Look, who motivates the motivator? Mira, ¿quién puede motivar a un motivador? So I'm going to end with this, leaders. Quiero terminar con esto, líderes. What are you reading? ¿Qué estás leyendo? What are you reading? What are you listening to? ¿Qué estás leyendo? ¿A quién estás escuchando? Over and over again, over and over again. Otra vez y otra vez, una vez y otra vez. How are you conditioning your mind, your heart, your spirit for the day? ¿Cómo estás condicionando tu mente, tu mentalidad, tu corazón, tus acciones para el día de hoy? We're all computers. We're programmed a certain way. Nosotros somos computadoras, de alguna manera somos ese aparato, una computadora.
Our subconscious is very powerful. Nuestro subconsciente es súper poderoso. Everything around you is picked up by your senses. Todo tu esencia está creada por todo lo que está alrededor tuyo. Here's what I know. Good Esto es lo que stuff sé. in, good stuff out. Good stuff in, good stuff out. Esto es lo que sé. Buenas cosas dentro, malas cosas fuera. Buenas cosas siempre dentro. Lo fuera siempre afuera. Flood your mind with possibility thoughts. It flushes out all your negative thoughts. Llenar tu mente de pensamientos y cosas positivas va a hacer que en automático las cosas negativas salgan. The power of intention. El poder de la intención. Sustain your game. Mantén tu juego. Raise your game. Eleva tu juego. The power of one more. El poder de uno más. By Ed Milet. De Ed Milet. Look, all I'm saying to you, I can't afford the books. I can't afford the seminar. Oh, stop whining and crying. Si eres de los que piensa, Larry, no puedo pagar libros, no puedo pagar seminarios. Ah, cállate, deja de llorar y decir tonterías. YouTube is free. Estás haciendo esto gratis. And it's got everybody and anybody you ever want to listen to. And all you got to do is hit play and rewind, play and rewind, play and rewind, play and rewind. Puedes conseguir lo que quieras allá afuera y una vez que lo tienes, nada más ponle play y repetir, play y repetir, play y repetir. You'll listen to this. Write this down. Escucha esto, escríbelo. Personal development Desarrollo personal is an investment es una inversión that can never be taken away from you. que nunca nadie jamás va a poderte arrebatar. Punto final. You can take my money, but you Puedes can't tomar mi take, dinero, take my money, but you can't take my skill. You can take my money, but you can't take my personal development. puedes quitarme el dinero, pero no puedes quitar mi desarrollo personal. Puedes quitarme el dinero, pero no puedes quitar mis habilidades. I'll build it again Puedo construir de nuevo, because I know now what I didn't know when I started, and I'm going to build it twice as big, 3 times as big. You ain't seen the best of me yet. porque hoy sé lo que no sabía en un principio. No has visto lo mejor de mí. Puedo construir 2, 3, 4 veces más grande ahora. So now I'm going to finish up by saying this to all of you. Are you ready? Voy a terminar esto diciendo algo. ¿Todos ustedes están listos para lo que voy a decir ahora? ¿Están listo? Okay. From this moment forward, and I know you've been doing a lot of it, but this moment forward, De este momento en adelante, sé que lo has estado haciendo, pero de ahora en adelante, I am going to work my upline expert to death. voy a trabajar con mi experto de offline hasta la muerte. I'm going to put more people on the phone with him. I'll do whatever I can do, but I'm going to make sure before they say no to it, I'm going to get the person that can really enroll people in the vision on the line with my prospects. Voy a poner a trabajar como loco a mi offline experto. Voy a poner la mayor cantidad de personas enfrente. Voy a hacer que todo el día trabaje y antes de que alguien me diga que no, me voy a cerciorar que ya habló con este offline que yo tengo. I told all of my new people, and I had a lot of them. Esto se lo digo siempre a mi nueva gente y se lo decía todo el tiempo a todos. I told all of my new people in the early stages of my career, you need to work me into the ground. En mis inicios se lo decía absolutamente a todas las personas que yo tenía nuevas en mi equipo. Ponme a trabajar como loco en la tierra, en What do el you mean, piso. Larry? What do you mean? What do you mean? Me decían, Larry, pero ¿qué estás diciendo?
I want you to fill up my day, morning, afternoon, and evening with people that are open to hearing about the single greatest opportunity of our lifetime. Quiero que me llenes mi agenda por la mañana, mediodía y en la tarde para que todas las personas que se puedan escuchen la mejor oportunidad que existe en la vida. Now, mind you, I was very effective presenting. Ahora, yo era muy efectivo presentando. I was very effective at painting the vision. Era muy efectivo pintando visión. I was very effective in enrolling or closing. Era muy efectivo enrolando y cerrando nuevos brand leaders. But if I did it enough for the people that I was helping get to the first position and team coordinator and above, if I did it enough, Pero era muy eficiente llevando a personas a coordinador y a vicepresidentes para que tuvieran mucho más de ello. two things were happening. Dos cosas pasaban. I was getting their people in the business so they could get paid. That's number one. Estaba haciendo que las personas entraran dentro del negocio para que fueran pagadas. Eso es el número uno. And I was training them at the same time because anytime anybody listened to me, they always had a tape recorder on. Y me la pasaba entrenando absolutamente a todos todo el tiempo porque siempre había alguien con una grabadora prendida. How could you not get better if you heard very strong presentations because you captured it on a recorder every day, play and rewind, play and rewind? ¿Cómo no volverte superpoderoso presentando si escuchas una presentación poderosa y todo el día la estás escuchando y le pones play, regresar, play, regresar, play, regresar? Maybe you have mistaken me for intelligent. Tal vez puedes creer que no hay mucha inteligencia en esto. No, I'm not intelligent. No. No soy inteligente, no. I'm not a dummy. I'm not Pero dumb. tampoco soy un tonto, no lo soy. You know what I am? ¿Sabes qué soy? I'm smart enough. Soy listo lo suficiente. If I hear something 1,000 times, I'm going to know it. Sé que si escucho algo 1000 veces, yo lo voy a poder dominar. Especially if I want to know it. Especialmente si lo quiero dominar. Do you agree with that? ¿Están de acuerdo con eso? Yeah. This is how I did it. This is how I train my people. Esto es como lo hice, esto es como yo entreno a mi gente. This isn't calculus. This isn't chemistry. Esto no es cálculo, esto no es química. This is see the people, tell the story, show the plan. Esto es ver a la gente, ponerlos enfrente, contar tu historia, enseñarles el plan. Let's all move forward into the future together, locking arms. Vamos a movernos hacia el futuro en adelante, agárrense fuerte. That's what this is about. Esto es de lo que se trata. I hope you pick up one or two things from this call today. It's been a good call. Espero que te hayas llevado una o dos cosas el día de hoy. Fue una gran llamada. When I got on this morning, Cuando comencé esta mañana, I couldn't wait to hear what I had to say. no podía esperar a escuchar lo que yo tenía que decirles. That's what I mean, that this can be the kind of business for you as it is for me. Fun, creative, bringing joy into people's lives. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de este negocio. Saben, puede ser divertido, puede ser creativo y puede traer mucha felicidad a la vida de las personas. God bless you, everyone. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Thank you so much, Larry. Let me open some mics for everyone to hear you. Gracias a todos. ¿Por qué no hablemos un poco los micrófonos y le agradecemos a Larry el día de hoy que estuvo con nosotros? Thank you so much, Larry. You're the best. You're awesome. Gracias, Larry. Gracias, You, Larry, great. Larry, gracias. Gracias, Larry. Gracias, Larry. Gracias, Larry. Hoy te vemos la próxima semana. Thank you, Larry. A ti, Memo, también gracias por
Listo, muy bien equipo, pues a darle, tenemos un día súper duro en términos de planear nuestra agenda. Recuerden, son 50 horas las que tenemos que hacer en la cuadrícula. Yo lo voy a hacer acá, voy a poner mis 30 días, ¿no? Los voy a poner acá en el pizarrón y voy a planear día por día las horas que yo voy a hacer. Entonces voy a poner 30 cuadritos a partir del sábado y voy a planear las 50 horas para tener las 100 conversaciones. El día de hoy hay diferentes tareas. Se las voy a repetir para los que están en el grupo de 20 en 30. Tarea número 1 es hacer los compromisos en casa para que sepan que durante 30 días vamos a estar en total y full enfoque y que esto nos permite estar día a día las horas que estamos planeando hacer sin interrupción. Punto número 2, hablar con 20 nuevas personas de las que ya hemos hablado. Llevamos 40, hoy debemos de llegar a 60. Que no podemos tocar el tema de flash, solamente es preguntar cómo estás, cómo va todo, me encanta saludarte, vi en Facebook tu carro, está padrísimo, vi el viaje que te aventaste, platícame cómo estuvo Disneylandia, etc. Tarea número 3, crear el calendario. Vamos a agarrar desde el sábado 20 y vamos a poner 30 cuadritos en adelante, o sea, los 30 días calendario a partir del sábado en adelante. Y vamos a planear los primeros 10 días para meter 50 horas ahí, porque necesitamos 50 horas para tener las 100 conversaciones. Entonces el sábado, no sé, 8 horas, domingo 6 horas, lunes 4 horas y solamente quiero que pongan las horas al día que van a hacer durante los primeros 10 días para las conversaciones. Después, recuerden que los siguientes 10 días también tienen que planearlo en horas, porque vamos a hablar de los seguimientos y las últimas 10 horas van a estar enfocadas en que se inscriba toda la gente que falta de inscribirse, de los cuales ya platicaste. Punto número 4, voy a pasarles los guiones en el chat para que los tengas y sepas que hay un guión para la campaña de susurros, para que sepas que hay un guión para rescatar los no, un guión para mercado caliente, un guión para mercado tibio y un guión para mercado frío. Y el punto número 6... No, el punto número 5 es con 5 empresarios darles la campaña de susurros por audio. Yo les voy a mandar un audio ejemplo, les voy a mandar el guión y con la gente que estás hablando ahorita de estos 20 nuevos contactos, 5 deben de ser empresarios y les vas a dar el guión de campaña de susurros que hablamos ayer. Y el punto número 6, quiero ver en sus redes sociales, ya sea en su Facebook, en su Instagram, donde sea que lo vayan a poner, el compromiso. ¿Qué vas a poner ahí? Gente, les quiero platicar que estoy en un reto espectacular. Voy a hacer algo grande en los siguientes días. Voy a construir un negocio gigantesco. Voy a ponerme en acción absoluta y van a ver un Memo Tajonar que no habían visto antes. Pongan atención a esto. Se trata de comprometernos en público, como yo lo hice ayer en vivo y en redes sociales, para que este compromiso en público genere más compromiso en ti. Y si algún día te estás cansando en el proceso, digas, no, qué pena, ¿verdad? Ya puse en redes sociales que iba a ser algo grande y nadie está viendo nada. Y cuando tú te comprometes con una meta tan grande en público, ¿qué crees? Te obligas a ti a ser mucho más intencional en esta acción. Gracias a todos, excelente día, puñito, gracias que estuvieron el día de hoy, me encantó el liderazgo de Larry. Nos cayó justo a la medida para lo que estamos haciendo, a elevar al estándar, hablar con estas conversaciones de alto perfil, elevar en verdad nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ejecutar y esto obviamente va a elevar los resultados de tu negocio. Un abrazo a todos, a darle. A darle, a darle. Cuídense, bye.